tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos. Esto es El Timón, como todos los jueves, en Noche Olímpica, aquí en la Argentina, con la querida Cecilia Bufflet, como siempre. Señora, bienvenida, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? le va, caballero? Muy Noche bien, olímpica y tarde exactamente. judicial, Sí, a pleno, ¿no? y fallo, Y fallo fallo judicial. olímpico, ¿no es cierto? Sin duda, fallo Sí. olímpico, el de la Corte, que, bueno, podremos decir, frenó el aumento de tarifas de Macri, tal vez lo frenó parcialmente porque Mm. no, digamos, afectaría eventualmente los aumentos sobre el comercio y Y las empresas. Bueno, todo eso habrá que ver qué pasa y cómo sigue en la justicia, pero evidentemente una situación que, bueno, generó mucho ruido político. Hoy, para colmo, la justicia ya fue por Aranguren, porque directamente allanaron el Ministerio de Energía por los contratos o por el precio, por los precios, digamos, establecidos en el gas. Imagínate si en la era Kirchner, ¿no es cierto?, Sí, algún juez se hubiera atrevido a allanarle el ministerio a debido, ¿no? Y eso que hubo contratos a lo lindo, sí. pero así es la vida, ¿no es cierto? Y evidentemente hay un tema del que vamos a hablar mucho esta noche, y es, bueno, ¿qué pasa con la justicia y Macri? Porque a mí me da la sensación que hay muchos sectores de la justicia, no solamente justicia legítima, que no se lo bancan a Macri. Y me parece que es un tema para pensar. Hoy tenemos una linda noche con gente que sabe mucho de justicia, ¿no es cierto? Sí, va a estar con nosotros en un ratito nada más el Germán Moldes, el Sí. fiscal Germán Moldes, va a estar con nosotros y van a estar economistas también para hablar, no Ujú. nos vamos a olvidar, del blanqueo de capitales, de la reactivación, del impacto que tiene este fallo judicial Sí, claro. en las finanzas públicas, ¿no? Ujú. Va a estar José Ciabacerrati, va a estar el doctor Haddad, Jorge Haddad, un experto en temas legales y Claro. tributarios. Y lo tenemos a José Ignacio de Mendiguren, Un dip- a quien le vamos a preguntar si lo quieren meter preso a Aranguren, porque hoy la justicia fue por Aranguren al Ministerio de Energía por una denuncia del masismo, de Exactamente, del Frente Graciela, Renovador y de claro, Graciela Camaño, que también fue exactamente. un poco la que Ujú. llevó la voz cantante, la voz de más peso en esa audiencia que tuvo que hacer el ministro de Energía en el Sin Congreso duda. esta semana dando explicaciones, ¿no? Está Ujú. también Pablo Tonelli, un diputado de Claro. Nacional del PRO, para también contarnos cuál es la estrategia del gobierno en este escenario, No, ¿no? y además Pablo Tonelli, que es miembro del Consejo de la Tam- Magistratura, a quien le vamos a preguntar si efectivamente hay una justicia dispuesta, bueno, a complicarlo políticamente a Macri, a no dejarle pasar una, y eventualmente cómo hay que entender este fallo de la Corte, que cuidado, bueno, establece la posibilidad de que también las tarifas a nivel mayorista, es decir, los precios que se fijan para las petroleras o para las generadoras de energía, eléctrica en este caso, claro. también vayan a audiencia pública, porque algo de eso Mm. dice el fallo, con lo cual, bueno, se abre realmente un escenario. Dicen que en términos económicos no va a estallar nada, ahí me Sí. parece que exageró un poco el gobierno, digamos, Y el gobierno ¿no? primero no quería decir cuánto ahorraba porque le daba la sensación de que estaba mostrando cuál era el nivel de ajuste que se Sí. hacía. Después dijo, es una catástrofe y es Ujú. una debacle para las cuentas públicas. Y ahora que realmente el fallo no salió como esperaban, dice, bueno, Claro. no es tan grave. Bueno, al final, la verdad es que con los números del tema energético, lo que estuvo haciendo el gobierno es política y solo política, ¿no? Así es, aparentemente el costo sería unos 2.000 millones de dólares. Finalmente, digamos, con la deuda que se está colocando todas las semanas, una más. Sí. Pero claro, pedir plata prestada para que la clase media de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, tenga Tenga las gas, tarifas mientras que regaladas, la mitad de la Argentina, el 50% de los hogares de la por Argentina no eso. tienen suministro de gas por red. Yo creo que es muy importante mirar esta foto que tenemos, que para mí es una de las fotos del día. A ver si Hmm. la podemos poner en el aire. Está allí la expresidente Cristina Kirchner, como ustedes ven, y está allí abrazada a ¿Quién es ese un caballero? tal Mariano Lovelli, Sí. un hombre al que va a haber que prestarle mucha atención, porque, digamos, Mariano Lovelli es, bueno, digamos, el que le volteó
el aumento de tarifas a Macri. Claro. Es el titular de la ONG que hizo la demanda inicial, que fue escalando hasta llegar a la Corte y terminar en el fallo de hoy, que le dio un revés al aumento de tarifas. Interesante porque, digamos, es una ONG que está, digamos, que promueve la igualdad y la solidaridad. Y bueno, y esto me parece que hay que entenderlo también, más allá de si el fallo va a complicar hoy, va a complicar más, menos. Hay muchos en el gobierno que dicen podría haber sido peor. Claro. Pero a mí me parece que acá hay una señal política que tiene que ver con la relación de Macri con la justicia y que es un tema que mira mucho el mundo económico. Porque, digamos, para atraer inversiones, para blanquear dinero, es importante que los jueces sean jueces, no militantes. Porque si no, digamos, cuidado, el día de mañana son todos jueces de la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, va a estar muy interesante el programa de hoy. Señora, ¿estamos en Twitter? Estamos en Twitter, @elTimonTV. Pueden seguir el debate a través de esa red social, como hacen siempre activamente nuestros televidentes. Y volvemos en unos minutitos nada más a charlar con el fiscal Germán Moldes. Sí, que nos dijo, ni loco opino sobre el fallo de la Corte. Vamos a respetar la investidura, obviamente, de los hombres de la justicia, pero algo le vamos a preguntar sobre qué está pasando con la justicia y Macri. Algo de eso seguro sabe. Ya venimos. Cachi significa sal. Su nombre deriva del quechua a partir de las primeras explotaciones mineras que hacían los diaguitas en Salta. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2016, del 7 al 9 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta. Invita Adrián Mercado, División Comercio Exterior. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, muy bien, aquí estamos, sí, tomamos asiento. Ya lo tenemos a Germán Moldes aquí con nosotros. Germán, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La pregunta es así, digamos, ¿es cierto que hay como un sector de la justicia que no se lo banca a Macri, que quiere complicarlo a Macri, que además, más allá de justicia legítima, digamos, sectores que honestamente, bueno, no les gusta este modelo Macri, digamos? ¿Crees que eso puede ser? Yo no tengo una visión completa de la justicia, tengo apenas una visión del sector en el cual yo me muevo, que es ni siquiera el del Poder Judicial, porque yo no pertenezco al Poder Judicial, sino al Ministerio Público. Así que no he advertido de ninguna manera una situación como la que ustedes me describen. Pero lo que sí veo es que algunas cosas han cambiado profundamente en la relación entre el poder político y la justicia. Entonces, al no existir las presiones, los apretes y las situaciones que se daban hasta el año pasado, en este momento hay otro tipo de libertad de movimiento por parte de jueces y fiscales que hacen, y a mí no me parece mal, que estén bajo la mirada de los jueces y bajo la lupa de los fiscales los funcionarios que se fueron y los que están, y esperemos que también los que vayan a venir. A mí eso me parece saludable. No advierto una animadversión particular contra Macri, por lo menos en el sector con el que yo tengo contacto. No advierto eso. Sí veo, por ejemplo, que los fiscales impulsan ya la acción contra Schwarzenegger, por no sé qué cosa, contra Gabriela Michetti por el dinero que le robaron, y de pronto también contra Cristina Fernández, contra De Vido, contra José López. O sea, veo que no existe, como hasta el año pasado, un cierto temor, una cierta aprensión que muy pocos lográbamos romper, donde a los que estaban ejerciendo el poder no se los investigaba. Creo que eso es lo que Esa es una novedad también en la Argentina en general, porque la verdad es que
tampoco hubo en el pasado con otros gobiernos un avance de la justicia sobre la gestión vigente. Bueno, por lo menos En no... el menemismo no nos acordamos de procesos de ese tipo, tampoco durante la gestión de Duhalde. Con el menemismo los hubo. También hay que ver que el volumen del escándalo que dejó el gobierno que se fue hace que la intervención de la justicia haya tomado también otra magnitud. Has estado en el foco, digamos, de la información en estas últimas horas. Te confieso que a mí la cuestión esa de la traición a la patria, a propósito, digamos, de la presentación que hiciste respecto del tema Irán, a mí eso de lo de la traición a la patria, viste, me suena entre chavismo, estalinismo, izquierda revolucionaria, me parece como demasiado, medio castrense también, ¿no? ¿Qué es exactamente, por qué has hablado de traición a la patria refiriéndote a la expresidenta? Vamos a aclararlo, es al revés, cuando hablas de chavismo, pero no importa. Lo cierto es que... Pero viste que ellos hablan de los traidores y siempre hay como una cosa... Yo digo, la traición a la patria es un delito previsto en el Código Penal, el artículo 214, es un delito con penas muy graves. Pero lo interesante de esto es que la culpa la tienen los periodistas, como siempre. Como siempre, sí, la culpa la tienen los periodistas. Porque yo presenté un escrito que tenía 3 sectores, 3 columnas, de las cuales había no más de 10 renglones que se referían a este asuntillo de la traición a la patria, que por supuesto era un titular muy llamativo. En consecuencia de todo lo demás nos olvidamos y nos quedamos con la traición a la patria. Lo explico, pero déjenme primero decir qué es lo que presenté. No, está bueno, está bien. Está bien. Claro, ¿qué es lo importante entonces? Bueno, no, digo, yo presenté un escrito. Lo importante es que hoy llegó el expediente a la Cámara, que ya mi escrito fue incorporado y que el primer punto del escrito, que era mantener el recurso de apelación que interpuso Policita contra la decisión de Rafecas, que una vez más desestimaba iniciar cualquier investigación sobre la denuncia de Nisman, lo han tenido entonces por sostenido por parte mía. O sea, el primer punto de mi escrito es: mantengo, ratifico y sostengo en esta instancia la apelación de Policita. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con que yo interpuse un recurso de nulidad contra la resolución de los jueces Freiler, Ballestero y Farah, que recayó el día 26 de marzo del año pasado. Esa fue la Cámara que ratificó lo de Rafecas. Que ratificó lo de Rafecas el 26 de marzo del año pasado, y yo ya entonces, al interponer la casación, decía que era nulo el fallo, pero luego, por una serie de artimañas y manganetas no muy limpias, se fue estirando el tiempo hasta lograr que el fiscal que revisara mi recurso en casación fuera el militante de Luca, que obviamente no reparó en nada de eso y lo desechó. Ahora, si ustedes quieren, les explico por qué considero que es nulo el fallo de Freiler, Ballestero y Farah. Y el tercer punto decía lo siguiente: la denuncia de Nisman tiene que reabrirse, y lo digo y lo voy a volver a decir, y lo voy a decir las veces que sea necesario. La denuncia de Nisman era básicamente que había encubrimiento por el pacto con Irán. A ver, la denuncia de Nisman refiere una serie de hechos. Las escuchas, ¿te acordás toda esa historia? En el proceso penal investigamos hechos, no calificaciones legales y interpretaciones teóricas o leguleyas. Lo primero que el primer deber del juez es comprobar hechos. Para comprobar hechos hay que hacer diligencias de prueba, verificaciones, comprobaciones. Si la causa no se abre y no se hace ninguna investigación, no se pueden comprobar los hechos. Una vez que los hechos estén acreditados, podemos empezar a ver qué delito pueden llegar a constituir esos hechos, cuál es la calificación legal. Nisman, en el momento de su primera interpretación, que no le dieron al pobre mucho tiempo para seguir elaborándola, la califica como encubrimiento del más grave atentado terrorista que recuerda la historia argentina. Yo me atengo a esa calificación penal de Nisman, la amplío, trato de aportarle todos los elementos a mi alcance para solidificarla, para hacerla más sustentable, y digo, no me quedo solo con la interpretación penal de Nisman. Los hechos que describe aquí Nisman pueden ser encubrimiento del atentado terrorista. También pueden ser
la omisión funcional de perseguir y reprimir a los delincuentes, artículo 274 del Código Penal, y puede ser traición a la patria. Obviamente, cuando agarraron el escrito y leyeron traición a la patria, dijeron prende la luz. Germán, la última, hacenos de periodista en este caso. ¿Cómo sigue el tema? ¿Qué es lo que hay que prestar atención? Vos hiciste una presentación. Claro. Ahora, ¿qué hay que saber para que efectivamente se reabra esta investigación? ¿Quiénes intervienen ahora? Digamos? Bueno, ahora es buena la pregunta. O sea, lo que pasa es que de periodista estás vos acá. O sea, bueno, pero vos en este caso serías el profesor, digamos, de derecho procesal. No, no soy profesor de nada. Si ya intervino Rafecas e hizo exactamente lo mismo que hizo el año pasado, si mi escrito va a ser revisado por Freiler y Ballesteros, que han confirmado y convalidado todos los desatinos de Rafecas el año pasado, si el fiscal que ya está a cargo de esta investigación va a seguir siendo De Luca, y ya ni siquiera vamos a contar con la disidencia de Fará, porque Fará renunció a la sala primera. Entonces, la pregunta que el buen periodista Willy me hace es, ¿para qué haces todo esto vos? Y yo le respondo, querido, pero ahora hay una diferencia grande, ahora hay querellas. El año pasado no las había. Ahora entidades y organismos representativos de la colectividad judía por un lado, padres de personas fallecidas en el atentado por el otro, se están arrimando a los expedientes. Antes nos acompañaban desde el dolor. Sí. Y ahora dicen, no, yo quiero tener una presencia activa acá y quiero ser parte, en esta causa quiero ser parte querellante, quiero ser acusador particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora no hay un fiscal que el Ministerio con Público, el planteo, sino que hay un querellante. Estamos dentro de la jaula de este devaluado Ministerio Público con su justicia legítima, la cámpora, las procuradurías con que Gil Carbó quiere hacer un Ministerio Público paralelo, el abolicionismo penal y garantista zafaroniano, y todo eso que hace que a medida que nosotros vamos ascendiendo en la escala de las instancias del proceso penal, siempre haya alguno preparado para salirnos al cruce y cortarnos la jugada. Y si llegáramos hasta la Corte, la representación del Ministerio Público en la Corte, ¿quién la tiene? Gil Carbó. Gil Carbó. Pero los querellantes corren por un andarivel paralelo al nuestro. A ellos no los afecta este tipo de limitaciones. Ese andarivel, a través de ellos, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia si es preciso. Volviendo a todo lo que hablábamos al principio. Tarifas, sí, pero ahora te voy a meter en un brete. Tarifa, fallo de la Corte, todo lo que recién explicaste de justicia legítima y Gil Carbó. Ahora, ¿me explicás cómo hace Macri para gobernar? Porque si las cosas son como vos decís, entonces, digamos, a Macri lo van a volver loco. Claro, porque hoy tenemos un argumento. Esto Digo, pasa me agarro de lo que vos acabás de describir. Claro, alguien podría decir hoy que esto pasa porque el gobierno no hizo audiencias públicas, hizo las cosas apurado. Sí. Pero ojo, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires... Y esto va por mi cuenta, o sea que para mí la Corte tampoco está tan lejos de lo que opina Gil Carbó en el tema tarifas. Claro. Si vos mirás el dictamen de Gil Carbó y mirás lo que firmó la Corte, no te digo que más o menos. Pero bueno, pero nadie garantiza que si hubiera habido audiencias públicas esto no hubiera dado... Le hubieran encontrado otra vuelta. Igual, pero de otra manera. Ustedes son buenos opinando, pero claro, esto es fácil, obviamente. Yo se la voy a contestar en dos partes la pregunta. La primera, tema tarifas. Yo tengo una muy mala costumbre, muy mala para ustedes. Es que a diferencia de la mayoría de los que son entrevistados en televisión, yo de lo que no sé, no opino. Está bien. No, pero de otra segunda cosa. No te preguntábamos de tarifas. No te preguntaba por las tarifas. Entonces la parte de la cual sí me preguntás, te voy a contestar ahora. El problema es que no me lo tenés que preguntar a mí. Y no tenés que ir muy lejos para hacer la pregunta. Lo tenés aquí a la vueltita, el representante del Consejo de la Magistratura. Claro, es al poder político. Yo le dije, el poder político tiene, o sea, la imagen que esta sociedad tiene de la justicia es horrible y tienen razón. Y tienen razón. En consecuencia, ¿cómo se limpia esta infección purulenta que ha infeccionado todos los estamentos de la justicia? ¿Desde la justicia? No, desde la política. La política tiene que tomar las medidas para armar un sistema de justicia que sea respetable y respetado por la población. Pero esa es una tarea que tiene pendiente la política. Entonces creo que el Consejo de la Magistratura es uno de los organismos que deben actuar cuanto antes para poder llegar por lo menos a los primeros resultados dentro de lo que es el Poder Judicial.
dentro de lo que es el Ministerio Público, y habrá que ver cómo evolucionan los proyectos de ley que se encuentran en este momento en el Congreso. Queda, impecable. queda casi iniciada la entrevista del Muy próximo bloque, donde va a estar el representante del PRO en el Consejo de la Magistratura, que es Pablo Tonelli. Estimado doctor, gracias. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, venimos enseguida, ya venimos. Cachi significa sal. Su nombre deriva del quechua. Hace más de 500 años, el imperio inca llegaba al noroeste argentino para explotar las minas de oro y otros metales preciosos. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2016, del 7 al 9 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta. Invita a Adrián Mercado, División Comercio Exterior. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.